Iniciamos este podcast con un título un poco que engloba lo que todos quizá hacemos, respirar y aspirar. Hoy me acompañan en esta plática porque me estaban diciendo hace unos días mis hijos que el podcast más que una entrevista es una plática, ¿no? Es cosas distintas y cosas de la modernidad. Pero dos personas que han sido y son fuente de inspiración, sin duda, uno siempre aspira a sentirse bien y a través del deporte es como muchas veces se consiguen las cosas y hay cosas que salen muy padres. Estoy con el maestro Sergio Chávez, que es verdaderamente toda una institución en el taekwondo, y con su hija que acaba de regresar, de obtener una medalla de bronce a nivel violeta. Sí. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Ya no se sabe con esas modernidades a qué hora lo va a escuchar uno, pero bueno, lo importante es la plática. Muchas gracias. ¿Cómo llegan? ¿Cómo decide en algún momento de su vida dedicarse al taekwondo, maestro? Bueno, pues tenemos que hablar de muchos años atrás. Yo inicié hace 53 años las artes marciales en la Ciudad de México. Recuerdo muy bien la fecha, recuerdo muy bien mi primera clase. Fue un 1 de marzo de 1969 en la Ciudad de México, en lo que era la primera escuela de artes marciales que se había establecido en México en el año 1947. Ahí daban clases de defensa personal, de judo y de karate. Yo empecé en el grupo de karate, todavía pues no conocíamos el término taekwondo como ahora se conoce, que después de algunos años pues se hizo muy popular. En ese entonces todo era karate, karate chino, karate japonés, karate de Okinawa, karate coreano, todo el término era karate. Entonces hace 53 años que empezamos. Y se ha convertido en toda una institución, una fuente de inspiración para millones de personas, para jóvenes, niños, ¿no? Pues sí, yo siento que he sido muy afortunado. Primero porque se convirtió en mi trabajo, ser maestro de taekwondo. Yo di clases en la Universidad Autónoma de Querétaro de 1974 a 1992. Mi primer grupo en la preparatoria centro de la universidad, pues no cabían los alumnos. Tuve más de 200 alumnos de la universidad. ¿Es quizá uno de los primeros impulsores de esta disciplina en Querétaro? Pienso yo que sí, había otros maestros, hubo gente que inició la enseñanza. Primero fue el judo, luego el karate, luego el taekwondo. Pero sí, sobre todo en la universidad, porque había algunos alumnos que asistían a las pocas escuelas que había en la ciudad, pero que se diera clases en las instalaciones de la universidad. Yo fui el primero, en el 74. Y tuvimos mucho éxito porque iban, aparte de alumnos de la preparatoria centro, iban de las diferentes facultades a entrenar conmigo. Tuve muchísimos alumnos. Ya después, en 1976, abrimos la escuela, que estuvo por 40 años en la calle de Ezequiel Montes, esquina con Pino Suárez, un segundo piso. Ahí también tuvimos grupos muy grandes, desde niños hasta adultos, ¿no? ¿Y luego entrenaba también a la policía? Sí, en 1976 me invitaron, yo siendo muy joven, teniendo 21 años, 22 años, me invitaron. Un niño. Sí, no, la verdad, porque era complicado, porque en ese entonces me invitaron a dar clases de defensa personal a grupos de seguridad pública y de policía judicial. Entonces lo veían a ellos, a uno muy joven, y como que decían, pues, ¿qué me va a enseñar, no? Tan joven. Pero al principio fue un poquito difícil, pero después... ¿Qué edad era en ese momento? Yo en ese entonces era segundo dan. Yo hice... hubo un tiempo que yo fui a 2 escuelas, porque en la primera escuela donde empecé solamente podía ir los miércoles y los sábados. Eran tanta la gente, tanto los grupos, que me permitía nada más ir miércoles y sábados. Entonces me gustaba tanto que yo me inscribí en otra escuela. Entonces iba todos los días.
todos los días iba a entrenar. Y eso me permitió que hiciera en una escuela primero mi examen cinta negra en 1973, en diciembre, y al siguiente año, diciembre de 74, hice mi examen de cinta negra en la otra escuela. O sea, en 2 escuelas era cinta negra. En 1975 hice un viaje extraordinario que cambió mi vida. Tuve oportunidad, fue un viaje de entrenamiento de maestros mexicanos a Oriente, así se llamó, y estuvimos en Japón practicando en las mejores escuelas de los diferentes estilos japoneses. Estuvimos, por ejemplo, en Tokio, en el Shotokan, que es un estilo muy fuerte de japonés, en Osaka, en Shito-ryu. Estuvimos también en escuelas de Goju-ryu, los principales estilos japoneses, en la central de Shudokan, en Japón. De ahí vamos a Corea, donde yo me enamoré del taekwondo. La exhibición que yo vi en 1975, en abril de 1975, en la escuela central, que se llama Kukiwon, ha sido la exhibición más impresionante que yo he visto. Y en ese momento decidí que ese era el estilo al que yo iba a seguir. Entonces, de 75, regresando de ese viaje, empecé a hacer mi cambio hacia el taekwondo, que en México todavía se seguía denominando karate coreano, pero ya en Corea ya buscaban ellos hacerlo internacional, ¿verdad? El deporte nacional de Corea, el taekwondo. Y desde entonces en Corea me dieron un contacto con un maestro coreano en Estados Unidos, con el que me afilié desde entonces, desde 1976, que es el maestro Park, Hee-dok Park, su nombre, aunque era conocido como Eagle Park. Por eso mi escuela se llama desde entonces así, Eagle, de águila en inglés, y Park, de apellido. Él era muy bueno con las patadas saltando, tenía resortes en las piernas, él saltaba muy alto, entonces le pusieron sus amigos, los maestros, que parecía un águila, saltaba mucho, ¿no? Muy impresionante. Y nos afiliamos con él y desde entonces ha sido mi maestro. Hace unas 3 semanas estuve con él. Él tiene 82 años, vive en Dallas, en Texas, pero hemos tenido una relación de maestro-alumno extraordinaria. Nunca hemos perdido esa relación, aunque él ya es mayor, ¿verdad? Pero siempre lo tengo al tanto de nuestras actividades y de logros, como en el caso de mi hija Violeta, que acaba de regresar hace unos días de Corea, que tuvo oportunidad de estar en el campeonato mundial de formas de Punce y que trajo medalla de bronce con el equipo de tercias de México. Entonces lo tengo al tanto de todas nuestras actividades, siempre está muy contento porque sabe que estamos trabajando. Él nos enseñó mucho la esencia del taekwondo como arte marcial, donde el respeto, la disciplina y la cortesía es lo más importante, antes que las patadas, los golpes, los rompimientos de tablas y combates y todo eso. Es la actitud de una persona basada en respeto, en la disciplina y sobre todo en la cortesía, ¿no? Que ahora se ha perdido mucho los valores entre los gente jóvenes. Los niños ya no dicen gracias, ya no dicen con permiso, ya no buenos días, ya se ha perdido eso. El taekwondo trata de rescatar todos esos valores, ¿no? El doyan, nuestra escuela donde se practica, es desde que llegan los alumnos, lo que tienen que hacer es primero saludar a las banderas, saludar con una reverencia al maestro y tener un comportamiento acorde al arte marcial que se practica, ¿no? Estamos en el 76 cuando usted está instruyendo a la policía. 76, sí, sí. ¿Cuándo consigue el 9º dan? Bueno, fíjese que aquí, qué interesante pregunta, porque mucha gente me dice, el 9º dan es el grado más alto. Cuando llega una cinta negra hay 9 grados después. Pero también aquí es importante establecer quién otorga esos grados, cuáles son los grados más importantes. Hay diferentes agrupaciones, ¿no? Muchas agrupaciones de manera particular otorgan grados. En el caso de taekwondo, el máximo organismo desde el punto de vista deportivo es la Federación Mundial de Taekwondo, por ejemplo la que organizó el Campeonato Mundial de Formas donde participó Violeta. Pero hay otra institución que se llama Kukiwon,
que es la central de taekwondo en el mundo, que es la que se encarga de preparar instructores, maestros y otorga los grados. Los grados más importantes son los que otorga el Kukkiwon. Su sede está en Seúl, Corea. Yo a partir de tercer dan empecé a hacer mis exámenes relacionados con el Kukkiwon. Aparte de recibir mi grado de mi maestro y de la agrupación a la que él pertenecía en Corea, que es la Asociación Taekwondo Mudokwan de Corea, siempre busqué estar certificado por el Kukkiwon. En el 2010 tuve oportunidad de ir a hacer mi examen para octavo dan, porque el Kukkiwon requiere octavo y noveno dan hacer el examen allá. Sí, en Corea. Entonces hasta séptimo dan hacía yo mi examen, por ejemplo, en Estados Unidos, o en México, o en Corea también hice mis exámenes, pero cuando fui a hacer en el 2010 mi examen de octavo dan, previo al examen hacía pues toda la entrega de documentos, todo lo que me solicitaron, y en el 2019 solicité yo mi examen para noveno dan. Ya habían pasado 9 años, porque es el tiempo, o sea, de octavo a noveno son 9 años que le piden a uno. Solicité mi examen y me dieron fecha el 17 de diciembre. Curioso, porque en Corea hace mucho frío en ese tiempo, ya diciembre, enero, febrero es muy frío. Entonces me fui un mes antes a Corea. Estuve con algunos maestros amigos míos que me estaban apoyando en los entrenamientos durante un mes previo a mi examen. ¿Son duros? Sí, es bastante difícil, es bastante difícil. El día de mi examen tuvimos un entrenamiento obligatorio, que es todos los que van a hacer examen de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Repasando, los instructores están checando desde que es uno cinta blanca hasta todo el programa hasta noveno dan. A la 1 hay el almuerzo y a las 3 de la tarde empieza el examen en esta ocasión la modalidad de que pasa uno por uno. Hay 5 maestros sinodales, en algunos casos hay 7, en algunos hay 3, pero son 3, 5 o 7 sinodales. En mi caso fueron 3 sinodales, pero pasaba uno por uno. Éramos aproximadamente 14 personas, 2 para noveno dan y los demás para octavo dan. Y hacía un maestro coreano junto conmigo, fuimos los últimos en pasar. Y hay 2 cámaras, ahorita que veo las cámaras me estoy acordando, porque cuando pasa uno y le empiezan uno a solicitar que haga determinadas rutinas, determinadas formas, etc., hay 2 cámaras que lo están filmando. Porque después de los resultados que emiten estos sinodales, se va a un comité supremo, que son 11 o 13 personas, donde ven el video y ven las calificaciones, sobre todo para noveno dan. Entonces ahí, dependiendo de lo que calificaron los sinodales, este cuerpo supremo da al final su veredicto. Sí, hay muchos reprobados. Este señor que le entregué mis papeles la segunda ocasión me dijo: maestro, sí sabe que el 50% de los que vienen a hacer examen reprueban. El primero me dijo que yo era el primero para octavo, y el segundo, y bueno, pues muchas gracias. Digo, vamos a ver. ¿Cuánto ánimo, verdad? Sí, me animó. No, pero fue una experiencia muy, muy bonita, obviamente. Regresé, fíjate, les voy a platicar algo interesante. A la 1 nos dijeron: váyanse a cambiar porque les vamos a dar almuerzo. Es interesante, déjeme decir. Es sabio, además. Muchas gracias. A la 1 nos dijeron: el Kukkiwon les va a ofrecer el almuerzo, el lunch. Entonces cámbiense y luego regresan para las 3 a hacer su examen ya. Estábamos en el gimnasio central, que es muy bonito, el Kukkiwon, en el que yo estuve en 1975 viendo la exhibición más bonita de mi vida, y por la cual yo decidí cambiarme del karate al taekwondo. Entonces le dije al coordinador: ¿sabe qué? Yo ahorita no quiero
almorzar, no me siento con hambre, con ganas. Además, ofrecen un almuerzo coreano que es un poquito pesado y dije, no, mejor no. Me quedé en el Es pesada la comida coreana, ¿no? Es muy sabrosa, es muy rica, pero sí es pesada. Muy condimentada, pues. Muy condimentada, sí. Entonces dije, no, mejor no toco yo nada de comida. Y me quedé en el Cookie One, en el interior, no había nadie. Las oficinas están abajo, todas las oficinas, entonces no había nadie. Frío, 1:30, 2 de la tarde. Empecé a buscar dónde me senté en 1975 para ver la exhibición que me cambió la vida. Y, pues estaban las banderas, están aquí, está ahí. Lo que pasa es que antes era cemento, ¿verdad? Donde se sentaba, y ahora hay asientos de plástico. Pero ubiqué el lugar, ¿no? Yo aquí vi la exhibición y me senté ahí y empecé a hacer un retroceso de todo lo que pasó de 1975 a 2019 en mi vida. Fue muy interesante, muy bonito. Fue un encuentro conmigo mismo. Primero, dar gracias a Dios que me dio la oportunidad de dedicarme a algo tan bonito que ha tocado a tanta gente, tantos corazones, que me siento muy orgulloso en ese sentido. Y pues prepararme mentalmente para mi examen, ¿no? Que afortunadamente me fue muy bien. Marzo de 2020, hasta marzo de 2020 recibí mi notificación de que había aprobado mi examen de... Después de eso, maestro, no se puede conseguir nada más, o sea, o hay décimo dan. Sí, pero espero no conseguirlo porque es post-mortem. No, eso no vamos a dejar otro ratito. Sí hay ese grado que décimo dan. El grado más alto que puede aspirar uno es el 9º dan. En el caso del taekwondo, ¿no? En el karate japonés sí hay décimo dan y ese tipo de cosas. En el taekwondo no. Décimo dan ya es un grado póstumo que se le otorga a maestros que dedicaron toda su vida, ¿verdad?, al arte marcial, que fueron 9º danes, y que después de que se reúne una junta especial, deciden otorgarle el décimo dan póstumo a la familia. Entonces, en el caso de taekwondo así es. Oye, sí. No sé yo, pero seguramente una de sus grandes satisfacciones, a lo mejor me equivoco, pero esto es muy probable que así sea, es que tuvo a Violeta y que Violeta sigue con la dinastía. ¿O todos sus... ¿Cuántos hijos tiene, maestro? 3. ¿Los 3 practican? Los 3 practicaron. Los 3 practicaron. A todos les dije, por ejemplo, mi hijo el mayor, Sergio Augusto. Qué buen nombre de entrada, pero bueno. Nuestro tocayo. Es nuestro tocayo. Él siempre estuvo fascinado con los Boy Scouts desde muy chiquito. Él ha sido Boy Scout, logró en México el ser el Caballero Águila, que es el grado más alto, y luego en Estados Unidos, donde se fue a estudiar, logró el Eagle Scout, que es el grado más alto, que es muy difícil, es muy difícil conseguir. Pero yo les dije a todos mis hijos, por lo menos saquen su cinta negra, que se sepan defender, más que todo que se sepan defender, que aprendan la disciplina, la filosofía del taekwondo de vida, y todos lograron su cinta negra. Mi hija más chica, Violeta es la del medio, la más chica, Blanca, ella ha estado fascinada con la yoga. Okay. Entonces también se ha dedicado a la yoga de manera muy intensa, que es tiene muchos principios similares al arte marcial por ser disciplinas orientales, ¿no? Pero además, pues es también una práctica... No, hombre, extraordinario, sí, extraordinario. Una filosofía de vida. Una filosofía de vida, así es, así es. Mi hermana lamentablemente ya murió, pero ella me llevó al yoga con una circunstancia de su vida, tuvo cáncer, y se mete ahí y le cambió la vida. Le cambió la vida, o sea, su manera de comer, su manera todo, hasta de andar, ¿no? Sí, es verdad. Y en este caso, Violeta, ella empezó cuando tenía 4 o 5 años, ¿no? 4 o 5 años a practicar, y ha sido pues no sé si la que más le gustó, pero ha sido la más dedicada, la más dedicada, la más disciplinada. Desde muy chiquita la empecé a llevar, íbamos al torneo de nuestro maestro en Dallas. En una ocasión llevamos, esto es a lo mejor un récord aquí en Querétaro,
íbamos 143 alumnos de Querétaro a competir en 1987 al torneo de taekwondo de nuestro maestro. Yo le prometí al maestro que si él organizaba su torneo en Estados Unidos, yo le prometía llevarle un autobús de alumnos de Querétaro. Le llevé 3. El maestro Park esperaba un autobús y yo no le dije nada hasta el último momento, ¿no? Me dice, ¿a qué horas llegan? Estaba muy nervioso, ¿no? Porque me decía, ¿cuántas horas son de autobús? Pues eran 20 horas. Y entonces le dije, maestro, llegan en la madrugada, usted no se apure, mañana los traigo a la escuela temprano. Y me dice, oye, pues les quiero ofrecer algo. Y le llaman a su secretaria. Y le dice, ¿cuántos son en un autobús? Y pues 43. Y me dice, ok, vaya y compra unas donas, un lugar famoso allá, y unos cuartitos de leche. Con eso está bien, sí, maestro, con eso está bien. Entonces ya le encargó a la secretaria, ¿no?, que tuviera listo para el otro día las 43 donas y las lechitas. Cuando el maestro va a hacer alguna cosa extra, le digo a la secretaria, oiga, no van a ser 43, son como 150. No me diga, pero no se preocupe, yo le doy aparte lo que le dio el maestro, yo le doy. Pero ¿cómo 150? No le va a decir nada al maestro, son 3 autobuses, de veras, pero no le va a decir nada. Entonces, donde estaba la escuela era en un centro comercial. Había mucho estacionamiento. Qué sorpresitas da, maestro. Ahora estábamos en la escuela y de repente me avisan que ya venía el autobús donde se habían hospedado, que hacía unos 5 minutos a la escuela del maestro, que estaba sobre una carretera. Entonces ya van para allá. Ok, muy bien. El sonido de los autobuses es muy especial, o sea, llama la atención, ¿no? Entonces, cuando escuché el ruido del autobús entrando al estacionamiento del centro comercial, dije, maestro, ya están aquí. De veras, entonces muy nervioso el maestro. Y ve que entra al estacionamiento un autobús. Todos llevaban una lona al frente, ¿no?, con el nombre de la escuela, Igor Parte, cuando Querétaro o México, algo así. Entonces, de repente ve un camión, pero ve un autobús y ve el otro, y ve el otro, y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué 3? Digo, pues es que llenamos 3 autobuses, y lo primero que dijo es, no nos van a alcanzar las donas. Se preocupó, que dijo, ¿y ahora qué les vamos a dar, maestro? Ya tenemos ahí todo, ya está. Y estaba emocionado al grado de pues, que se le salieron las lágrimas. Fue muy impresionante a lo que se empezaron a bajar de 3 autobuses los alumnos, desde niños de 7 años creo que llevé, se forman y hacemos el saludo al maestro, que es tradicional, ¿no?, nuestras reverencias. Y no, el maestro estaba impresionado porque pues sí, fue mucha gente, nunca se lo esperó. El torneo fue muy bonito, vinieron muchos de sus amigos, maestros muy famosos de diferentes partes de Estados Unidos a apoyarlo al evento. Tuvimos oportunidad de dar una exhibición en donde participaban 90 alumnos. Teníamos una exhibición de veras muy bonita que hacían los ejercicios. Nuestra exhibición podía durar media hora, 45 minutos o 1 hora. Esa vez la dimos de 1 hora. Y el comentario de todos los maestros y de todo el público les encantó, les fascinó la exhibición, ¿no? Fue algo muy exitoso, muy exitoso. También quiero mencionar el que los papás permitieran, porque la gran mayoría eran de Querétaro, de que sus hijos fueran a un torneo a Estados Unidos en autobús. Pues era en base a la confianza que tenían. ¿Se los llevó en autobús de aquí hasta allá? Sí, de Querétaro, 3 autobuses de Querétaro a Dallas. Entonces, yo creo que hay otro antecedente así. No. ¿Fue el único año que lo hizo?
Fue el único año. Y después seguimos yendo, pero ya no, llevamos un autobús. Cada año íbamos al torneo, pero ya mucha gente se iba en avión, o algunos iban hasta por carretera. Algunos papás que querían irse de vacaciones. Pero en el 87 fue, ¿sabes?, 3 autobuses de puros alumnos. Fue extraordinario, fue una convivencia muy bonita. Les dije a uno de los instructores, oiga, si los lleva a restaurante, si van a restaurante, porque había maestros que tenían cargado grupitos. Si van a un restaurante van a gastar mucho dinero. Váyanse a una tienda, esa 7-Eleven, ¿no? Compren jamón, queso, pan y háganse en el hotel sándwiches y van a ahorrar mucho dinero. Sí, maestro. Cerca de la escuela del profesor Park había una tienda de estas, de 7-Eleven. Un día que pasamos por ahí, había una fila como de 40 gentes afuera del 7-Eleven formados para entrar. Entonces, toda la gente que pasaba en sus carros decía, ¿qué estarán regalando? ¿Qué cosa? Todos formados para querer entrar a comprar, pues, su jamón, la comida, lo que les sabemos recomendar. Entonces, fue muy curioso, ¿no? Fue muy interesante. Todos se regresaron, ganamos muchos trofeos. Allá daban trofeos, no medallas, trofeos. Entonces casi todo el mundo se regresó con trofeos, muy contentos. Fue una experiencia fabulosa. Y ahí es en donde Violeta empieza a... Sí, ella compitió allá, claro. Tú ganaste el primer lugar allá, tu trofeo de primer lugar. En ese entonces, bueno, eran los torneos y tenías formas y combate. Normalmente entrabas a las 2 modalidades. A mí siempre me llamaba más la atención las formas, más que el combate, pero me gustaba mucho el combate. Y entonces, en esa ocasión, me acuerdo, gané primer lugar, creo que fue la verdad no me acuerdo, en formas o en combate. En los 2 gané trofeo. Y fue muy curioso porque también, pues la mayoría traíamos trofeos, entonces todos los pasillos del camión estaban llenos de puros trofeos. Sí. Sí. ¿Y qué te hace, bueno, digo, es decisión, pero ¿qué te hace decidirte por una cosa u otra? ¿O formas o combate? Claro, bueno, cuando estaba yo chica, competía mucho en combate, me gustaba mucho. ¿El contacto? Sí. Pues sí, como competencia. Y bueno, nosotros vivimos en Estados Unidos varios años y allá tuve la oportunidad, pues allá en esa época, mi papá estaba tenía el título de referee chairman del estado de Texas y pues andábamos en muchos torneos, casi cada fin de semana había torneo, entonces siempre iba yo y pues competía. La cuestión en ese entonces es que solamente podías avanzar más en combate, en formas no, porque solamente había torneos amateur, por así decirles. Como te comentaba hace rato, en 2006 es cuando empiezan los campeonatos mundiales de la modalidad de formas, más conocida como PUMSE. Entonces pasaron muchísimos años para que esto sucediera. El campeonato del mundo es el máximo torneo en esa modalidad. El combate sí pues llega a los Juegos Olímpicos desde las Olimpiadas de Sydney del año 2000. Entonces yo regreso a lo que es la competencia, porque a pesar de que he estado en el taekwondo pues casi toda mi vida, no estaba yo ya involucrada en la competencia. Cuando yo cumplí 19 años me retiré de la competencia. Entonces en el año de 2016, fue 2016 creo, 2016, hubo aquí en Querétaro un evento, un panamericano. Y llevé a algunos alumnos a que vieran las competencias. Usted estaba retirada de la competencia, pero sí, dando clases. Ah, ok, perfecto. Entonces, la verdad es que yo ya no estaba en contacto con lo que era la competencia o a ese nivel. Y me tocó ver las competencias de PUMSE en ese Panamericano. Y entonces me empezó como que a mover algo, ¿no? Y dije, tanto que me gustaban a mí las formas cuando yo era chica, ¿por qué no había estas competencias cuando estaba yo pues, más joven, no? Entonces, por ahí me dijeron, bueno, pero pues la competencia de PUMSE, una de las ventajas que tiene es que no tiene máximo de edad.
Entonces, tú puedes competir en esta modalidad a la edad que tú quieras. Está dividido en categorías. Yo actualmente estoy en la categoría de menos 50, es de 41 a 49, a 50 años, perdón. Entonces, pues es una de las cosas más bonitas que tiene esta modalidad del taekwondo, que lo puedes hacer toda tu vida, ¿no? ¿Cómo calificas este mundial? Bueno, este mundial, los mundiales de taekwondo iniciaron en 2006 y se hacían cada año. A partir del 2014 se empezaron a hacer cada 2 años. Y bueno, en el 2020 se tuvo que hacer de manera virtual. Estaba asignado a Dinamarca, pero pues no se pudo llevar a cabo de manera presencial y lo hicieron de manera virtual, que fue una experiencia también muy, muy diferente, pero creo que dio a conocer mucho el PUMSE. El Mundial de Goyang en Corea estuvo catalogado como el mundial con más participación. Hubo 1,000 atletas de 63 países diferentes. Y también el nivel competitivo que hubo fue mucho mayor a otros años. Creo que durante el tiempo de la pandemia se reforzó mucho el PUMSE porque el área del combate dentro del taekwondo pues no se podía llevar a cabo porque no podía haber justamente eso, contacto. Entonces las competencias se detuvieron por completo. Sin embargo, las competencias de PUMSE siguieron de manera virtual, algunos en torneos que se hacían en vivo, que también era una experiencia completamente diferente, y en otros donde tenías que grabar los videos de tus formas y se proyectaban en una plataforma virtual. Entonces, se dio a conocer muchísimo más. Y también durante la pandemia, pues todo lo que teníamos era, ahora sí que redes sociales y todos estos medios que nos acercaron más a conocer cosas nuevas, pero también le dieron al PUMSE un impulso impresionante porque mucha gente hizo transición del combate al PUMSE y mucha gente también tomó ese tiempo para prepararse en lo que es el PUMSE para poder empezar a competir. ¿Y cómo calificas? Ajá. El PUMSE se califica en 2 áreas, la cuestión técnica y la cuestión de presentación, con una calificación máxima de 10. Entonces, la cuestión técnica vale 4 puntos y la cuestión de presentación vale 6 puntos. Y ahora sí que te otorgan el 10 y vas, ahora sí que te van amonestando, ¿no? Te van sancionando y entonces va bajando tu calificación. Es la manera en que se califica el PUMSE. Son, dependiendo de la competencia, pues los referees que están, o los jueces que están de manera lateral, frontal y en la parte de atrás. Pero me refería a, o sea, vas como representante de México a este mundial. Sí. ¿Cuántos mexicanos fueron? Bueno, la delegación de México fue alrededor de, no me acuerdo si fueron 33 o 35 atletas, una delegación muy, muy grande, de las más numerosas que hubo. Y bueno, aquí hay competencias, lo que se llama estilo tradicional, que son las formas que conocemos como tal, en individual, parejas y tercias. Y también está lo que es el estilo libre, que es una modalidad, digamos, nueva, que es donde se realiza una rutina con música y haces movimientos o secuencias de taekwondo y le agregas, patadas y algunas acrobacias. ¿Obtuviste el tercer lugar? Sí, yo estuve compitiendo en lo que es la tercia femenil de más de 30 años. Aquí lo que es las tercias se dividen de menos de 30 y más de 30, sin importar la edad. Y yo competí con una compañera de Oaxaca, con Arlet y con Anabel, que es de aquí también de Querétaro. Estuvimos las 3 participando como en la tercia de más de 30 años y pues trajimos a casa la medalla de bronce, una de las 8 medallas que se ganaron de la delegación mexicana. La pandemia ha dejado también esa parte de lo que me mencionabas, ¿no? Una parte de donde refugiarse es en el deporte o para cultivar, leer, a lo mejor, arreglos de casa que subieron las ventas, todo eso. Pero esta parte de la pandemia creo que sí deja una enseñanza hasta interior, ¿no? Claro, yo creo, muy, muy en lo personal, creo que el taekwondo a mí me ayudó mucho a sobrellevar la pandemia. El hecho de que tu vida cambie de una manera radical, pues no es fácil para nadie, ¿no? Y lo podemos
ver en este momento hubo muchos problemas, sobre todo psicológicos, en mucha gente. Y bueno, la verdad es que a mí la pandemia me dejó mucho aprendizaje, pero también cosas muy positivas dentro de lo que es mi vida personal y sobre todo cómo me ayudó el taekwondo a sobrellevarla a mí y a mi hija, ¿no? Tengo una niña de 11 años, entonces pues pude percibir que nos ayudó mucho la parte del taekwondo a poder sobrellevar todo este tiempo de encierro, sobre todo con los niños, ¿no? Que son tan inquietos y que tenían que estar encerrados. Me mencionabas de las clases en línea, ¿no? También yo creo que ha sido una experiencia diferente. Sí, o sea, ¿quién se iba a imaginar, maestro, a lo mejor usted, que unos niños de Estados Unidos tomaran una clase contigo, ¿no? O sea, eso impensable. Sí, la verdad es que desde que inició la pandemia, pues al principio todos creíamos, ¿no? Como lo que nos decían, pues 1 mes y medio, ya pasó, ¿no? Y cuando empezamos a ver que esto pues iba a llevar muchísimo más tiempo, no era momento de detener la vida, sino de buscar alternativas de cómo seguir tu vida y lo que está dentro de ella, ¿no? En mi caso, pues mi trabajo, que también es el taekwondo desde hace algunos años, pues yo decía, bueno, ok, vamos a buscar alternativas, no nada más para mí, sino para toda la agrupación. Mi papá, mi maestro, pues él tiene a su cargo una agrupación muy grande, muy fuerte, una de las más grandes en México, como te lo mencionaba, es Eagle Park. Entonces, pues teníamos que trabajar también esa parte, ¿no? Estar motivando no nada más a nuestros alumnos, sino a los mismos maestros, para que ellos a su vez motivaran a los niños. Entonces pudimos hacer actividades muy bonitas. La verdad es que todas las redes sociales nos ayudaron mucho a poder estar pues en comunicación y a dar a conocer nuestro trabajo. Entonces por ahí hicimos algunas actividades, algunos concursos con toda la agrupación de fotografías, haciendo patadas, haciendo algo con algunos pósters de lo que significa para ellos el taekwondo. Por ahí hicimos algunos también concursos de que inventaran una forma con música, muchas actividades para que la gente se mantuviera activa. Teníamos que hacer algo. Y bueno, al principio tratando de mantener a los chicos también ocupados, porque muchos todavía ni siquiera tenían escuela en línea, la académica. Entonces yo les mandaba, primero empecé dando clases en video, grababa videos, los subía a una plataforma, ellos hacían su clase y me mandaban evidencia. Pero no funcionó muy bien porque pues no, como que decían, bueno, luego lo hago, ¿no? Luego lo hago. Y no tenía yo esa parte de saber si estaban haciendo el trabajo o no. Entonces ya conociendo la plataforma de Zoom, que bueno, creo que ya después de la pandemia todo el mundo la conoce, ¿no? Pues se volvió la más popular. Empecé a dar clases por Zoom y sobre la marcha pues te vas dando cuenta de lo que tienes que ir agregando, mejorando, cambiando, porque definitivamente dar clases de taekwondo por Zoom es algo muy, muy desgastante. Como te comentaba, tienes que estar hablando todo el tiempo y estarte moviendo todo el tiempo para que los niños pues te vean, te sigan, y no de repente dejas de hablar y Miss, ya no la escucho, ¿no? Ya es que no dije nada. No soy experta, pero creo que sí estudié mucho, me preparé mucho para dar las clases en Zoom. Estuve buscando cursos, con muchos contactos de mi papá en Estados Unidos, de muchos maestros, pues allá, tú sabes, rápido se mueven en todos esos aspectos. Entonces, por ahí tomé un par de cursos con algunos maestros que daban, pues ahora sí que sus consejos de cómo llevar a cabo estas clases, cómo tienes que tener un equipo para poder dar la clase, para poder estar viendo a los niños. Si lo estás haciendo en tu celular, no tienes la posibilidad de verlos a todos simultáneamente, tienes que poner una pantalla grande donde se puedan ver. Como te comentaba, yo no tenía más de 15 niños en una clase, porque ya visualmente yo no podía controlar ese grupo. Entonces, tener 50 niños en un grupo que no puedes estar viendo, no tiene caso, ¿no? Entonces, tuve también la oportunidad de dar un curso de verano en línea. Ahora sí que me aventé un reto, para mí fue un reto y fue para mí muchísimo aprendizaje. De verdad, todo esto me dejó a mí muchísimo aprendizaje. Di el curso de verano simultáneamente en inglés y trabajando cuatro facetas del taekwondo, que fue combate, pumse, pateo
y un poquito de lo que es el estilo libre, ¿no? Una secuencia con música. Eso me dio la oportunidad de trabajar con niños que no estaban en mi mismo estado, estaban en otros estados, y posteriormente estuve dando clases particulares a unos niños, a 3 hermanitos en Estados Unidos, que ellos viven en una granja. Entonces, pues no tenían la posibilidad de salir a ningún lado, ¿no? Estaban ahí y pude trabajar con ellos. Entonces, me enseñó que pues yo puedo llegar a lugares que no te imaginabas antes, ¿no? Antes, para dar una clase en Estados Unidos, pues tenías que irte a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad es que aprendí mucho. También tomé ese tiempo de la pandemia para seguirme preparando como maestra, porque el ser maestro de taekwondo, creo que es importante que te estés actualizando y te sigas preparando siempre. O sea, no es, ya soy tal dan o cinta negra y ya soy maestro y ya lo sé todo. ¿Qué dan eres? Yo soy quinto dan. Entonces, esa preparación, pues también tuve mucho tiempo libre para dedicarme a ella. Y al mismo tiempo, pues también tuve el tiempo para seguirme preparando en lo que eran las competencias de PUMSE, ¿no? ¿Cuántas personas integran su organización ahorita, maestro? ¿Tiene escuelas en otros lados del país? Sí, tenemos una agrupación afiliada, son aproximadamente 42 escuelas. 42 escuelas que ellos trabajan de manera independiente, pero nosotros les damos asesoramiento técnico. Tenemos 4 exámenes al año, 2 anuales de cinta negra. Por cierto, mi nieta, la hija de Violeta, recibe el próximo mes su cinta negra. Ella hizo examen de cinta negra, hizo un muy buen examen. Tiene 11 años, Emma. Ahora, ¿y ustedes mismos la evalúan o hay maestros? No, tenemos un grupo de sinodales, 7 sinodales. A mí en lo personal, a mis familiares, gente mexicana, nunca me ha gustado calificarlos. Dicen que les exijo más de lo que les exijo ¿sí? Entonces, mejor lo dejo a otros sinodales que hagan el examen, ¿sí? Pues nosotros en nuestra agrupación, Sergio, buscamos, nuestro objetivo principal es enseñar la esencia del taekwondo. Mucha gente piensa que el taekwondo son combates, son formas, patadas, rompimientos de tablas y ese tipo de cosas. Lo primero que enseña el taekwondo es respeto, disciplina y cortesía. Es lo que tratamos de inculcarle a los alumnos, y que tengan, a través de este entrenamiento constante, que tengan seguridad y confianza en ellos mismos. No forzamos a que vayan a competir, que sean competidores, ¿no? El que tiene gusto por la competencia, el que tiene facultades, le damos los elementos para que se pueda desarrollar. Pero lo que buscamos, en esencia, ¿verdad?, es una superación física, mental, moral. En estos tiempos, ¿verdad?, necesitamos que hacer mejores hijos, mejores personas, mejores ciudadanos, etcétera, ¿no? Es lo que nos hace más falta. Sí, esa es la realidad de las cosas. Entonces, a través de una disciplina como lo es el taekwondo, una disciplina formativa, tenemos casos enormes, extraordinarios, de niños en donde el taekwondo a través de su desarrollo les ha servido, les ha ayudado en su crecimiento, ¿no? 2 últimas preguntas, y que tienen mucho que ver, pero ¿cómo nota usted, o sea, en este devenir del tiempo, el apoyo que tiene el deporte en sí? El deporte en general, ¿sí es apoyado realmente? O sea, ¿sí hay una política pública enfocada a hacer que haya deporte? Porque hay muchos discursos, pero realmente hay. Yo pienso que en general sí hay apoyo, pero falta. Por ejemplo, voy a permitirme el caso de Violeta. Cuando la nombran parte del equipo nacional para competir en equipo de tercia, le dicen, pero no hay
los recursos económicos para pagar. Si tú quieres ir, tú tienes que pagarte. Entonces, cuando dijimos, vas en una selección nacional y no te paga nada, ella tuvo que pagar desde su uniforme, el uniforme nacional del equipo nacional, su pants. Días antes de salir a Corea, le dijeron, tienes que ir a Monterrey, porque allá está el entrenador nacional, un coreano que está en Monterrey, tienes que ir, pero no hay recursos, entonces te va a costar 1,200 pesos diarios. ¿Cuánto les cobraron? No, a mí me costó lo que fue pues el avión, el hotel, ya la cuestión del entrenador sí me apoyó un poquito, porque pues, sabiendo que apenas me habían convocado, pues ya fue así como que pues no podemos cobrarle todo, ¿no? Entonces, como toda la selección se quedó en un lugar junta, pero ya no había lugar para que yo me quedara ahí, entonces yo me tuve que quedar en un hotel. Pues con eso no hay. Y todos los gastos corrieron por ella. O ella tuvo que, esa es una tragedia. Cubrir, pues sí. Es una verdadera tragedia, ¿no? Porque a final de cuentas está representando al país, ¿no? Y luego se gastan el dinero en cada cosa tan cuestionable, ¿no? La verdad de las cosas, yo estoy involucrado desde que se formó la Federación Mexicana de Taekwondo, ¿no? ¿Has sido presidente de la...? No, pero sí estuve, primero en el grupo, éramos 5 personas que nos nombró en ese entonces el doctor Manuel Mondragón y Cal, que era subsecretario del deporte, para separar al Taekwondo de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, que era donde estaba integrado el Taekwondo. Entonces, hicimos todos los estatutos, toda la separación del Taekwondo de la Federación Mexicana de Karate. Entonces me ha tocado estar en todos esos procesos, ¿no? Desde hace muchos años. Pero cuando veo esta situación, ahora sí con mi hija, pues sí digo, ¿qué pasa, no? Hay una asociación estatal, de Taekwondo, hay una Federación Mexicana de Taekwondo, que obviamente tienen recursos, ¿no? Ellos dicen, bueno, pues ahorita no hay recursos. ¿Cómo no va a haber recursos? Para el deporte, ¿qué es lo que necesitamos? Escuchar buenas noticias, ¿verdad? De que vayan deportistas a eventos mundiales y que regresen con un premio, o que no regresen con un premio, ¿verdad? A lo mejor no tuvieron la oportunidad de ganar, pero están haciendo algo bueno para escuchar, porque todos los días escuchamos puras noticias. Exactamente, una fuente de inspiración. Ejemplos de vida. Exactamente, ese es el punto principal, ¿no? Más allá de que evidentemente el haber conseguido el bronce es una consecuencia sí, de haber entrenado, de haber dedicado mucho tiempo, pero el hecho mismo de que se presenten y que regresen dice uno, bueno, yo quisiera ser como ella, ¿no? Yo quisiera tener la disciplina. Yo la verdad la admiro mucho a ella, porque ella ha sido muy dedicada, aparte de su hija, de dedicarse. La niña ahorita está muy metida en la gimnasia, le encanta la competencia de la gimnasia y todo eso. Ya no está tan interesada en taekwondo, pero no importa, lo que te guste, desarróllalo. Les agradezco muchísimo. Este es un podcast que estaremos haciendo cada semana. Hoy estamos con las personas que nos inspiran y además con las personas que hacen que esta vida tenga un mejor sentido, que le dan sentido a la vida. Les agradezco mucho la plática y ojalá que las cosas pues vayan mejorando. Además ya de hecho el hecho de que inspiren a muchas personas creo que los mantiene mucho a ustedes, ¿no? Muchas gracias, Sergio, muy amable. Y gracias. Además tuve el privilegio de conocerlo, que es usted una mega leyenda en esto. Cuando me dijo el licenciado que iba yo a platicar con usted. Nunca he practicado artes marciales ni esto, pero sabía de usted. Digo, muchas gracias. Le agradezco mucho la plática. No, al contrario. Muchas gracias.